Adriana Buentello, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elisa, Caro, muy buena semana. Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, qué gusto. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Felicidades por ayer. Saludos a Adriana y a Elisa. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos empezando. Carolina Rocha, ¿qué sucede con... ¿Por qué se va Irma Heréndira? Porque te... Pues yo creo que por la ley de la gravedad, Julio. La ley de la gravedad. No, es porque todo lo que se eleva y se infla, pues finalmente se cae. Y yo creo que se había generado mucha expectativa de lo que podía ser esa Secretaría de la Función Pública, y la verdad es que pues no hizo nada muy grandioso. Estaba yo tratando de hacer memoria y hasta recuerdo que alguna vez, pues en un golpe de maldad que uno tiene, llegué hasta bautizarla Irma Virgilia Heréndira Sandoval, porque yo no sé si se acuerdan, pero cuando tuvo que investigar las casas de Bartlett, como que todo se le descuadró. Cuando fue e investigó lo de este hombre de Guadalajara que perdió Lomelí, ¿lo recuerdan? Sí, Carlos Lomelí. Las farmacias. Pues también como que se le olvidó la brújula. Y luego ya ni decimos lo que pasó en Guerrero, que tú ya estabas comentando al inicio del programa, donde no solamente, pues de alguna manera descarrilaron yo creo que al menos en la mente o en la historia propia que se ha hecho el presidente Andrés Manuel López, pues, la contienda de Guerrero. Yo creo que él cree que John Ackerman y ella, que son pareja y que forman parte de esta izquierda tan pura, como decías, Julio, pues fueron estas manos maldosas, este fuego amigo que descarriló a Félix Salgado Macedonio cuando arranca su campaña y se da a conocer que hay acusaciones de violencia sexual, de violación, del que era el candidato, pues del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí todos los sucesos que continuaron en Guerrero, que pues podría decir Morena que tuvieron final feliz, pero no hubo un final feliz. Hay una gobernadora interina o una gobernadora legal, pero todo el mundo tiene la impresión de que será Félix Salgado el gobernador en la sombra, y yo no creo que ese sea un escenario ideal para ningún estado de la República. Entonces, yo creo que el presidente pues simplemente ya no quiso sostener pues a este grupo que él siente que le dañaron en lo electoral. Ahora, justo apenas les comento esto y se los dejo a ustedes a la discusión. Lo primero que me doy cuenta al analizarlo es, empecé hablando de los resultados de la exsecretaria, ya es exsecretaria de la Función Pública, que hasta se le cortaba la voz. Yo pensé que lloraba, Julio, lo pensé, honestamente, porque le dio mucha emoción. Pero bueno, hablé de lo que ella logró, que finalmente sentimos muchas personas que dejó mucho que desear, dada la trayectoria académica que ella tenía, pero en realidad el factor que siento que la sacó del gabinete no tiene nada que ver con lo que hizo, sino, o sea, con lo que hizo en el cargo, sino con la grilla interna de Morena a la hora de las elecciones. Y esto sí me deja pensando y digo, ¿qué no la política ya era distinta? Bueno, gracias Carolina. Elisa Lanís, ¿qué sucede? Oleaje procedente desde Guerrero es el que tumba a la secretaria Irma Heréndira Sandoval. ¿Cómo ves el asunto, Elisa? Mar de fondo, Julio, mar de fondo. Y viene el tsunami. Sí. Híjole, oye, sí, yo creo que es el mal tiempo que comenzó en Guerrero, que provocó nubarrones, fuertes oleajes y que ahora llega hasta la Secretaría de la Función Pública. Porque al final del día, fíjate, siendo una secretaría tan importante, la han minimizado en los distintos sexenios y la han utilizado. Bueno, la minimizaron al grado de que la iban a desaparecer, y recordarán que la reviven
justamente poniendo a Virgilio Andrade para que investigue a su jefe, Enrique Peña Nieto, con el caso del tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y ya sabemos cuál fue el final, lo sabíamos desde un principio. Entonces, a esta secretaría tan importante, con funciones de verdad relevantes para el funcionamiento administrativo de toda la burocracia, para combate a la corrupción, tiene facultades importantísimas, pues la tenían ahí arrumbada y o utilizada políticamente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que yo creo que siguen las turbulencias políticas, porque no estoy segura que, siendo un perfil que mucha gente reconoce, por cierto, a quien quedará enfrente de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, dicen que es un hombre muy preparado, lleva muchos años de carrera. Fíjate, estaba desde Manuel Camacho, pero bueno, luego platicaremos de eso, oficial mayor de Camacho Solís, Julio. Pero bueno, más allá de esto, es realmente en esa secretaría se va a investigar a Manuel Bartlett. Realmente en esa secretaría se hubiera investigado a Lomelí. Bueno, ahora es que ya está siendo investigado con mayor profundidad en otros temas. Hay que ver si realmente va a ser una secretaría que investigue a profundidad, o será una secretaría que se aboque más al tema administrativo, al tema de carrera, a toda esta reestructura, sin meterse tanto en el ámbito político. ¿En qué perfil está pensando el presidente? Por lo pronto sabemos que ese perfil muy politizado ya no le gustó, porque la verdadera oposición está dentro de Morena. Y lo vimos ahora, y al parecer pues eso ya generó muchas fricciones, y además fue abierto, Julio, fue abierta la oposición de Amílcar Sandoval, el hermano de Irma Heréndira, a Félix Salgado, y todos estos señalamientos muy, muy fuertes. Abierta la confrontación en las redes, lo podemos revisar desde la semana pasada de John Ackerman, el esposo de Irma Heréndira, con Mario Delgado. Críticas durísimas, fortísimas la semana pasada, y no se diga a Monreal, y es gente muy poderosa, Julio, pues están en el poder, están en el tema. Entonces yo creo que más bien fueron estas turbulencias que se fueron generando y estos oleajes en Guerrero, y que culminaron además con toda la división que existe de estos grupos dentro de Morena rumbo al 2024. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema que tiene múltiples aristas? La caída pues de Irma Heréndira Sandoval y su referente, si es que lo crees así, con pues todo la grilla y el movimiento electoral de Guerrero. Yo creo que, como bien decían, bueno, en el caso de Carolina también coincido que, pues más allá del desempeño que podemos pensar que pues quedó a deber en algunos casos, también recuerdo el caso de Pío López Obrador y de David León Romero. Creo que también en el caso de Pemex, por ejemplo, con la hermana del presidente, o con una pariente del presidente. ¿Perdón? Felipa. La prima, Felipa. Sí, Felipa. Creo que hay muchos casos que quedaron pendientes, pero lo que bien señala me parece interesante, que más bien es un tema de grilla política. Yo veo que además esta dupla, porque me parece que además trabajan en esta dupla, pues tanto Irma Sandoval como John Ackerman llegaron con mucho ánimo de imponer sus formas y además a su gente. Entre ellos, por supuesto, pues a su hermano Pablo Amílcar. Pero pues en esto de la política, por un lado, pues eran notorias también las deudas que tenía el presidente en el caso de Félix Salgado Macedonio, que a pesar de las múltiples acusaciones por violación, decidió defender a un personaje como Félix Salgado Macedonio pues a capa y espada, a tal grado que minimizó por completo todas las denuncias que había en contra de Salgado Macedonio. Es decir, esta pareja se brincó pues acuerdos políticos, las líneas, digamos operaciones desde la presidencia, y pues intentaron como poner a la mala, porque hay que recordar también que pues esta filtración, sobre todo de uno de los expedientes de violación, pues lo más probable, por la información que periodística que se tiene
es que viene de ese lado, ¿no? Que vienen estas filtraciones de este grupo, digamos, político. Entonces se fueron por la vía libre e intentaron operar políticamente en su favor, y evidentemente eso le habría costado a Irma Eréndira Sandoval esta salida. Hay que mencionar también que, pues, lo interesante, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, es que hay muchos mensajes que analizar. Desde febrero, básicamente desde febrero, Irma Eréndira no retuiteaba al presidente, no hacía mención alguna al presidente, entonces era evidente también ya una relación muy distante y muy fría. Yo creo que en la operación, en cómo operaron tanto Ackerman como Irma Sandoval, me parece que se notaba un excesivo narcisismo en la parte de buscar promover su imagen, y que me parece además una imagen muy superficial. Por un lado, en el caso de Ackerman, con pues diferentes programas, o en la parte, digamos, mediática, pero siempre trabajando como en esa dupla, ¿no? Y pues sí quisiera pues señalar que el desempeño pues que tuvieron, o que tuvo más bien en este caso Irma Eréndira Sandoval, pues deja mucho que desear, pero justamente no es en la línea, o no sería el costo, digamos, directo, el dejar muchos temas abiertos y dejar muchos temas que pues no se resolvieron, sino pues de alguna manera intentar irse por la libre, ¿no? Así que pues eso refleja también incluso el distanciamiento que pues desde hace varios meses ya se veía venir, y pues los rumores fueron ciertos, e incluso el tuit que lanzó el presidente, este video, esta transmisión en vivo, también me parece que va muy en el sentido de pues una abierta destitución. Sí, así es. Gracias, Adriana Buentello. Carolina, a veces el tiempo pasa, la pasión electoral sustituye a lo que antes estuviese mencionando o comentando, y aquí te menciono, me sentí como cuando preguntó Peña Nieto, y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? Ahorita me acordé de ese mismo fraseo. El tema original, el de las acusaciones de agresiones sexuales por parte de Félix Salgado Macedonio, que fue el tema que detonó todo, y frente al cual se dice que se alinearon o promovieron tanto Pablo Amílcar Sandoval como su grupo político familiar, en el cual se incluye a Irma Eréndira. Pero ¿dónde quedó todo aquello? ¿Fue subsumido por lo electoral? ¿Es una derrota para la lucha de mujeres en busca de justicia? ¿O queda subsumida por el hecho de que quien queda ahora como gobernadora de Guerrero es una mujer? Fíjate, Julio, qué interesante lo que dices, porque en lo que ocurrió en Guerrero, viéndolo por cualquiera de los ángulos, todo está mal. La candidatura de Félix Salgado Macedonio estuvo mal porque desde que surgieron estas acusaciones, aunque hubieran sido filtradas, como todo mundo cree, por este grupo de la exsecretaria de la Función Pública, Ackerman Sandoval, aunque hubiera sido un fuego amigo, ¿qué importa quién acusó? Es como cuando sale un audio escándalo y entonces lo primero que dice el que sale filtrado es: voy a acusar de espionaje. Y tú dices: sí, oye, acusa de espionaje, pero primero también explícame lo que ya te espiaron, porque resulta que ahí hay un delito y no era una acusación aislada, fueron 5. Y entonces yo sí creo que fue muy desafortunado el episodio, porque pudimos ver de alguna manera la psique del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siendo sumamente pragmático en muchísimas cosas, también, y lo vemos hasta por ejemplo hoy en la mañanera cuando se va encima de Cuadri, cómo él asume como ataques personales contra él de pronto circunstancias que ya muy poco tenían que ver con él. Para el presidente, las violaciones de Félix Salgado Macedonio no eran ya relevantes, es decir, las mujeres víctimas de violencia, lo cual es gravísimo. Lo que él solamente vio es que había un grupo que quería descarrilar un candidato de Morena. Y como él tiene tan ubicado y tan obsesionado a ese grupo, es lo único que vio. Y sí, fue una derrota brutal para el movimiento feminista, para la voz de las mujeres,
porque simplemente si ya habían sospechas, dado las cifras de feminicidios que se han tenido en esta administración, en estos 3 años de gobierno, si las cifras de violencia contra las mujeres ya nos decían que algo muy mal se estaba gestando en este gobierno en términos de la política a favor de las mujeres, bueno, cuando el presidente toma el lado de Félix Salgado, yo creo que nos queda muy claro a las mujeres que pues somos segundo término si el asunto se trata de que el presidente lo tome personal y sea el asunto de la política. Y luego te decía yo que se veía mal por cualquier ángulo, porque si me olvido de lo que pasó de Félix Salgado Macedonio, de que haya impuesto a su hija, y no por mérito, entonces una vez más son las mujeres disminuidas, no por una trayectoria, sino porque es mi hija y en ella sí puedo confiar. Entonces, una vez más somos unas mujeres que somos unas plantitas que decoramos un lugar, ¿no? Ahí está, decorativa para que, entre comillas, pueda gobernar él. Y luego, por el otro lado, los que hoy salen perdiendo, que es el grupo Ackerman Sandoval, yo sí quiero dejarles una pregunta al aire. Durante las precampañas, antes de que se filtraran estas acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, yo recuerdo haber ido en varias ocasiones a Acapulco y a la zona de Chilpancingo. La forma vulgar, priista, de vieja política en la que se exhibió en espectaculares Pablo Almícar Sandoval, el hermano de la secretaria de la Función Pública, sin que nadie le pusiera un freno, sin que abrieran una investigación en su contra, me parece que es un escándalo. Y lo que deberíamos de preguntar como primer prueba al nuevo secretario es, oiga, ¿usted sí se va a interesar por lo que la hermana, en un perfecto conflicto de interés, lo que la hermana del que era un exfuncionario de la administración pública, porque era el delegado, la figura esta que inventó Andrés Manuel López Obrador, era el delegado del gobierno en el estado de Guerrero, y con esos espectaculares, digo, no somos ingenuos, eso cuesta muchísimo dinero. ¿Cómo lo compró? Entonces, por donde le veamos, Julio, eso está mal, y yo sí creo que deberíamos de lanzar el reto. Ahí hay una investigación pendiente a los delegados que usaron en las campañas políticas esos cargos de 3 años a favor de publicitarse y querer, en algunos casos no las obtuvieron, pero querer imponerse como candidatos, que ese fue el caso del hermano de la exfuncionaria ahora. Gracias, Carolina. Elisa, los cargos públicos dicen que alguien puede convertir su cargo, el que sea, en una lanchita o en un transatlántico. Es decir, depende mucho de la fuerza personal de quien llega a un cargo, de su historia, de su capacidad de interlocución con su jefe absoluto. Y en ese caso lo vemos, por ejemplo, con Santiago Nieto Castillo, cuyo cargo, pues realmente en el organigrama, pues un cargo de 4º, de 5º nivel, o sea, realmente en el organigrama no es mayor cosa, y sin embargo, él lo ha convertido en un transatlántico. Irma Heréndira llegó con una gran fuerza como catedrática universitaria, como activista fuerte de izquierda y como especialista en asuntos de la lucha contra la corrupción. Sí. Hoy la releva un personaje que tiene 48 años en el servicio público, es decir, alguien hecho en las entrañas del servicio público anterior. ¿Crees que la Secretaría de la Función Pública se fortalece o se debilita con la salida de Irma Heréndira y la llegada de Roberto Salcedo? Creo que la llegada de Roberto es bien recibida, pero porque le baja el perfil, Julio, baja el perfil político, la grilla, ¿no? Esta efervescencia que estábamos viendo con Irma Heréndira. Y yo creo que va a bajar el perfil, ¿no? Y va a trabajar, no sé, más en consonancia, pero con la parte administrativa, con todo el tema de la profesionalización y la carrera de la función pública, las contralorías. Acuérdate que la función pública elige a los contralores, es decir, tiene mucho poder
pero puede hacerlo desde la administración y bajo perfil. Creo que eso es lo que va a pasar ahora es más, yo creo que el nuevo titular va a llegar con ganas de reformas administrativas internas, porque es lo que conoce desde hace tantos y tantos años, tantas y tantas décadas. Pero aquí lo que me llama la atención es nuevamente por qué decide el presidente, más allá de esta pugna, que yo creo que ya la presión estaba muy fuerte con los otros actores muy poderosos dentro del propio Morena, con la confrontación que tenían ellos con esos poderosos, ¿no? Por supuesto está lo de Félix Salgado, pero lo mencionamos, lo de Mario Delgado, lo de Ricardo Monreal, es decir, sí estaban ahí pesos grandes en juego, pero qué duro, Julio, porque al final del día, Irma Heréndira este grupo se sentía el presidente, si acaso, traicionado por el tema de Guerrero, pero en todo lo demás, lo que hizo fue lavarle la cara al propio presidente, porque lo que hacía la Secretaría de la Función Pública era no investigar al personaje que la semana pasada apenas defendió a capa y espada el presidente en la mañanera, Manuel Bartlett. Era no investigar al hermano del presidente, Pío, a la prima del presidente, Felipa, es decir, a los intereses del presidente, ¿no? Entonces, me parece que es una decisión muy fuerte por parte del presidente en contra de este grupo que lo ha acompañado desde hace años. Y estamos hablando del padre de Amílcar, de Irma Heréndira y de Netzaí, el propio padre que es el que ha acompañado también a Andrés Manuel en este camino de lucha durante tantos y tantos años. Entonces, bueno, dejo esa reflexión ahí porque fue muy duro el presidente con este grupo que sí lo ha cobijado al final del día, porque no era Irma Heréndira, eran los intereses del presidente, directísimos. Bien, Elisa, gracias. Adriana Buentello, dentro del esquema de la lucha por la sucesión presidencial se dice que hay dos grupos dentro de Morena. Los pragmáticos, es decir, la corriente que encabeza Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, y por otro lado la corriente que le llaman los puros, que es la de Claudia Sheinbaum, y en la cual estarían adscritos Irma Heréndira, John Ackerman, Pablo Amílcar, que aunque son una especie de subgrupo familiar, en el fondo están inscritos en esa corriente de los llamados puros. ¿Crees que esta salida de Irma Heréndira es un golpe político a los puros y que se inscribe en esa lucha por la sucesión presidencial, o es un enojo presidencial y un golpe sobre la mesa y hasta ahí? Pues yo creo que habría que ver con el paso, sobre todo de los días, cómo se van acomodando pues otras cartas, Julio, pero aquí Roberto Salcedo, que además pues entiendo es camachista, muy cercano pues al círculo de Marcelo Ebrard, pues creo que sí sería un mensaje interesante en ese sentido. Yo veo que en realidad esta salida sí se debe, y creo que además periodísticamente la información empezó a circular justo cuando se dio esta filtración de este expediente en el que pues estaba la violación de una mujer por parte de Félix Salgado Macedonio. Creo que fue un movimiento que sí cimbró en Palacio, en Palacio, creo que sí cimbró su círculo más cercano, y sí me parece que el presidente lo sintió como una traición imperdonable, por lo que podría llegar a ser un mensaje. Yo creo que todavía no estaría muy definido. Yo veo que todavía tiene Claudia Sheinbaum un respaldo muy fuerte, y yo siento que sobre todo a raíz de lo que pasó, de la tragedia en la línea 12 del metro, todavía no hay una definición absoluta, digámoslo de alguna manera, desde Palacio. Me parece que van a haber todavía cartas que se van a mover, y que este hecho solamente estaría en función, o se habrían movido las piezas en función de esta traición que ella venía arrastrándose desde hace pues muchos meses, y que además pues le obstaculizó de manera importante, por supuesto, para pues el presidente, uno de los bastiones que consideraba muy, muy importantes o fundamentales, que sería el caso de Guerrero, que como bien
lo mencionaba Carolina, a mí también me parece terrible que todavía a las mujeres se les siga utilizando como instrumentos en la política y no por una valía digamos, por sí misma. Entonces, esta elección creo que trae ese sello de esa traición por parte de ese grupo de Ackerman Sandoval. Me parece que ese es el costo político que se está pagando en este momento, pero que además sí creo que lo más lamentable en estos casos es que vemos que sigue predominando en la política pues una fuerza o una cultura priista con un gran apego en prácticamente todos los partidos, pero en este gobierno pues no han logrado quizá los puros, como dices Julio, imponerse de mejor forma o más ampliamente, y que vemos todavía perfiles que pues traen una escuela y una forma de hacer política, como en estos casos que veíamos que era inconcebible que se privilegiaran las deudas políticas o estas operaciones políticas, cuando la izquierda lo que debe hacer es realmente escuchar a las víctimas, ¿no? Entonces, pasar por encima de la propia ideología de la izquierda, que es escuchar a las víctimas y combatir la impunidad, pues me parece que es un poco el recordarnos que esta política priista pues prevalece aún dentro de la Cuarta Transformación, Julio. Gracias, Adriana. Carolina, permíteme leer un poco algo que se publicó hace 7 años, el 19 de junio de 2014, estamos a 21 de junio, es decir, tiene una vigencia real. Se llama Los amigos auditores de Ebrard, está publicado en Reporte Índigo y por desgracia en la lectura que tengo, aquí viene, es un texto de Isela Lagunas y dice, entre otras cosas, que del entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, depende como auditor especial Roberto Salcedo Aquino, quien desde hace años es uno de los hombres incondicionales del exregente Manuel Camacho Solís. Salcedo Aquino desde hace 13 años se desempeña como auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación, el organismo a quien hoy se le exige se meta a fondo y de una vez por todas en la letra chiquita de los contratos, licitaciones, adjudicaciones directas y demás de la línea 12. Dice que el propio Portal Martínez había sido oficial mayor de Camacho Solís. Es un largo trabajo en el cual se muestra cómo Salcedo Aquino pues es un hombre de las confianzas, fue un hombre de las confianzas del ya fallecido Manuel Camacho y por tanto pues en esa transferencia de activos políticos pues formaría parte del equipo de Marcelo Ebrard. ¿Crees que está avanzando Marcelo Ebrard con este nombramiento en la Secretaría de la Función Pública, Carolina? Pero por supuesto que sí, ni siquiera me lo pongo a dudar, Julio. Fíjate, tú lees este texto, yo no lo tenía presente, ya lo insinuaba Elisa cuando dijo se formó con el grupo de Camacho y bueno, pues todo mundo sabemos que el gran padre o padrino político de Marcelo Ebrard era Manuel Camacho Solís, que en paz descansa, o no sé. Pero básicamente yo creo que en este proceso electoral sale fortalecidísimo. Le preguntabas tú, Adriana, si esto cómo se va a poner a la hora de los trancazos en la presidencial. Pues yo no sé cómo se pongan los ánimos del presidente, pero lo que sí es real es que si uno hace un balance en esta campaña, pues los que salieron ganando mucho fueron los pragmáticos. Uh-huh. Mario Delgado puede, ya lo decíamos hace 2 programas, tú recordarás, Julio, Mario Delgado puede decirle al presidente o a quien le tenga que decir en Morena, aunque exista tanto río en Morena, porque sí son muy de izquierda. ¿Y a qué me refiero muy de izquierda? A que se agarran a trancazos como naturaleza propia, así es la izquierda, entonces se fracciona. Entonces, pero en realidad, llevarte 11 o 12, si sumamos a Luis Potosí, porque sabemos que por ahí hubo jiribilla, 12 gubernaturas de 15, a mí perdóname, es un perfecto triunfo político. Llevarte la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, ser la primer fuerza política, también es un triunfo político. ¿Por qué? Porque son muy prácticos.
en una alianza logran, una alianza asquerosa, yo sí lo digo tal cual con sus palabras, con el Partido Verde Ecologista, van a tener el 50% más uno de la Cámara de Diputados. Entonces, los resultados de este grupo, Mario Delgado, Marcelo Ebrard y demás, electorales, fueron muy buenos. Y luego por el otro lado está la astilla en el zapato, que realmente sí tiene molesto al presidente. Yo no digo que él esté molesto con Claudia Sheinbaum, porque de hecho cree, o ha dicho y externado, que fue víctima de una campaña de manipulación terrible, de personas que hicieron que los votantes de la Ciudad de México, que fueron los mismos que con mucha inteligencia y sin manipulación pudieron votar por él como jefe de gobierno, ahora somos personas tan ineptas y tan brutas que nos dejamos manipular y no supimos votar bien, para que veas los distintos parámetros. Pero trae molesto esa elección a Andrés Manuel López Obrador, y la realidad es que esa elección, pues yo no quiero decir que le correspondía a la jefa de gobierno, pero ¿te acuerdas que lo insinuábamos? Pues mira, sí, Mario Delgado, claro, no es mi terruño, esta no es mi amiga, ni tampoco es amiga de Monreal, en realidad son los puros, pues que los puros enseñan de qué están hechos, y los puros enseñaron que estaban hechos de ninguna cosa, al menos políticamente sensible y hábil, como tampoco estuvieron sensibles y hábiles a la hora que descarrilaron el proceso de Guerrero. En la mente del presidente nunca debió ocurrir todo esto que pasó, ni este desaseo, y lo provocaron los puros. Entonces, ahí van dos de puros que estuvieron tremendas. Y nada más para cerrar, qué asombroso lo que estás leyendo, Julio, porque en esta guerra brutal que se avecina cuando la elección la tengamos enfrente, y Elisa se nos ha desaparecido, pero bueno, te quiero decir que el pleito, el gran enfrentamiento va a ser Claudia y Marcelo. Y lo único que puede verdaderamente descarrilar a Marcelo Ebrard, que es el supersecretario o el superpoderoso de esta administración, el único secretario que figura, es la línea 12 del metro. Y pues si tú tienes a tu Virgilio en la función pública, a esa pobre función pública no va a resucitar desde que hubo un Virgilio, ya se quedó igualita, pero si tú tienes a un Virgilio particular que te va a cuidar las espaldas si llega a haber una acusación en contra de lo que hizo Marcelo Ebrard, que construyó la línea 12 del metro, pues entonces ya te puedes imaginar que esto parece como que me voy llenando de un manto protector. Pues no sé si virginal, pero manto protector, sí. Sí, bien, Carolina. Bueno, mientras reaparece nuestra compañera Elisa Alanís, paso con Adriana Buentello. Adriana, ¿y eso podemos ver otras expresiones de esta lucha ideológica política en el caso de Manuel Bartlett, a quien incluso algunos ideólogos de la 4T como Gibran Ramírez han dicho que él encabeza a un comando o a un grupo de patriotas que están defendiendo la soberanía nacional? ¿Cómo ves este tema de Bartlett, la lucha patriótica y los ideólogos de la 4T, Adriana Buentello? Antes que empezar, me está diciendo Elisa que se le fue la luz. Vamos a ver si se puede conectar. Aunque sea por teléfono. Que no quiso que ella lo estuviera acusando. Así es, así es. Yo ya tengo aquí mi cyberpower para instalarlo porque se está yendo la energía eléctrica a cada rato, pero bueno, pues... Pero déjame decir algo, coincidentemente cuando hablamos de Bartlett, algo sucede. De veras, en serio, cuando hablamos de Bartlett, a lo mejor tienen algún algoritmo bartlettiano que corta todo eso. En fin, ¿qué opinas de todo este tema, por favor, Adriana Buentello? Pues mira, me llama mucho la atención. Por un lado, si Manuel Bartlett en esta etapa está llevando actualmente una tarea acorde a lo que se estableció en este gobierno, la cuarta transformación, se está incumpliendo las expectativas o lo proyectado en la campaña del presidente López Obrador en 2018 para pues lo que conocemos que es salvaguardar y proteger a la CFE, a la industria eléctrica del país. Bueno, yo creo que es lo menos que puede hacer tras arrastrar, pues la verdad, una cola tan larga. Ahora, de hecho, que Bartlett
pues está enfrentando también pues muchos intereses en estos momentos del sector eléctrico, pues sí, también no lo dudo, pero de ahí a que sea un patriota, la verdad es que hay creo que una gran diferencia, y creo que uno de los problemas además de esta etapa, sobre todo de estos ideólogos, de los que apoyan esta cuarta transformación, me parece también que es un poco el fanatismo, el privilegiar de pronto el pragmatismo, que creo que es un concepto tan lamentable en un gobierno como este, que es el primer gobierno que tenemos elegido democráticamente con estas características. Yo creo que muchos en su momento pensamos quizá en justificar o en entender que personajes como Manuel Bartlett o Romo estuvieran cerca del presidente, quizá pensando que pues contemplaba el propio López Obrador tener a sus enemigos más cerca, o quizá por sus habilidades en política, bueno, qué sé yo. Pero sí llama la atención que personajes jóvenes y sobre todo brillantes, que por lo menos a mí me parece que en el caso de Gibran Ramírez llamen patriotas o que utilicen este tipo de palabras, me parece que incluso es una falta de respeto para las víctimas y los familiares de las víctimas de la guerra sucia. Yo aquí también destacaría que si bien no hay quizá en estos momentos una vinculación a lo mejor más directa, en el caso, por ejemplo, de Camarena, creo que del agente de la DEA asesinado en el 85, creo que en el caso de Manuel Buendía hay todavía más indicios o más claridad, y sobre todo de la responsabilidad que tenía gente a su cargo, como era Zorrilla. Yo también quisiera poner, por ejemplo, en el caso de los periodistas asesinados durante ese sexenio de Miguel de la Madrid, en el que Bartlett era secretario de Gobernación, fueron asesinados 407 periodistas, y en esa época los comunicados que emitía la Secretaría de Gobernación decían que la mayoría habían sido pleitos de cantina. Entonces, creo que sí hay una gran diferencia entre que un personaje quiera reivindicarse o esté en este momento o en esta etapa haciendo una labor para la cual se le contrató, se le invitó, ¿no?, a decirle patriota. Me parece de verdad que no va conforme pues un movimiento de izquierda, porque es de alguna manera negar un segmento de la historia, que si bien no hay a lo mejor una condena, si bien hay muchas cosas que quedaron en la impunidad y ahorita a lo mejor no tenemos esas pruebas, pero todos los reportes periodísticos, los reportes de las víctimas, los testimonios, señalan claramente a personajes como Manuel Bartlett. Entonces creo que sí deberían de ser un poco más prudentes, porque de pronto pues evidentemente que la gente que pues está pues digamos vinculada a la izquierda a través de movimientos, o pues la gente común, ¿no? Si nos sentimos pues como que qué pasó allí, de dónde tal fanatismo o por qué esas ganas de tener adjetivos como estos que parecen bastante absurdos. Gracias, Adriana. Sí, ya está aquí. Gracias, Adriana. Ya está de regreso. Ya está de regreso Elisa, ¿está bien todo? ¿Imagen, sonido? ¿Nos escuchas bien? A ver, ¿me escuchan o no? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, oigan, andaba yo aquí improvisando porque se fue la luz. Por andar queriendo hablar mal de Manuel Bartlett. Oye, no quiero ser sospechosista, pero aquí entre nos sí ya empezaron las presiones. Ya ni te digo después de nuestra entrevista, Julio, pero es otro tema aquí entre nos. Así es. Oye, ¿en qué nos quedamos o pasamos a otro tema? Que hay otro tema también muy calientito, que es el de la clase media. Hoy el propio presidente de la República dijo que sí hay un esfuerzo para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria, y que no sea tan fácilmente manipulable por los intereses de los poderes creados. ¿Cómo ves toda esta historia del discurso y el análisis y las propuestas del presidente López Obrador sobre la clase media, Elisa Alanís? Julio, me parece terrible porque está descalificando a todo un grupo así, como de pronto hace, poniendo en un mismo saco, ¿no?, a la gente, diciendo entonces, si eso es lo que comenta, quiere decir que
actualmente la clase media no es fraterna, no hay gente fraterna, incluso utiliza, por ejemplo, un término que no necesariamente tiene que ver con una posición económica, de humildes, ¿no? A veces confundimos que dicen, no, es que la humildad no tiene que ver con cierta situación o condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Es eso, la humildad es otra cosa y eso puede estar presente en todos los seres humanos o no, independientemente de dónde se ubiquen. Entonces, utilizar todas estas discriminaciones, estas etiquetas, estos estereotipos, estos prejuicios, pues lo único que alimenta es una discriminación terrible, Julio. Por supuesto que yo creo que gran parte de la clase media que votó por Andrés Manuel lo hizo convencida de que este país tenía que cambiar, y una de las partes centrales del cambio es atender la lacerante desigualdad que hay en nuestro país, Julio. Entonces, pues sí, me parece lamentable que discrimine y que a partir lo tengo que decir, la discriminación se alimenta de los prejuicios, estereotipos y de la ignorancia, y que a partir de eso cree este discurso, pues, que alimenta la confrontación, que alimenta el odio, que alimenta el señalamiento al otro. Entonces, pues bueno, no creo que esté en lo correcto, Julio. Gracias, Elisa. Estamos hablando, Carolina Rocha, de la clase media y el discurso y análisis del presidente de la República. Podemos tocar ese tema y también adelanto para ver si vamos tocando el de la consulta para enjuiciar a los personajes políticos del pasado, que ahora se dice que es concretamente sobre los expresidentes, pero la pregunta es muy general. En fin, Carolina, sobre la clase media o sobre la consulta, lo que tú desees. Pues mira, es que lo de la clase media es tan desafortunado, Julio, y ya casi todo lo dijo Elisa, y por eso no quiero abundar demasiado, pero sí decirte que en ocasiones hay declaraciones y temas y mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador que tendrán que ir directo a un diván, de verdad, porque es esta misma psique, o sea, estas declaraciones que ha hecho respecto a la clase media, que yo siento, por eso te digo que hay que hacerle como psicoanálisis, que en realidad no se refiere a las personas trabajadoras que están luchando por un buen ingreso, con un buen sueldo, tener una buena vida, un buen auto, una buena vacación y vestirse como se les venga en gana, bien, mal, pero que puedan tener una tranquilidad en la vida de mandar a sus hijos y poder decidir si quieren que vayan a una escuela pública o privada. Todo este sector tan importante en México, que el anhelo de todos los discursos políticos, incluso los del presidente, han sido que necesitamos un México de personas con capacidad de aspirar, de generar un ingreso y de ser parte de la riqueza del país, no estar excluidos de la riqueza del país. Entonces, es una contradicción sus declaraciones, por eso te digo, si lo llevamos al diván López Obradoriano, que algún día alguien sí se va a tratar de dedicar a sus traumas, o sea, el trauma electoral del 2006, yo creo que ahí está el origen de todo lo que ha ocurrido, pues yo siento que él está hablando o está mezclando este concepto como de nuevos ricos voraces, ¿no? De quien quiere aparentar y enseñar y exudar dinero y tener guaruras y todo esto que es lo del exceso, que a él lo remite a lo peor de los gobiernos pasados, por lo cual tuvo que impulsar la austeridad republicana. Y son desafortunadísimas la frase, no solo porque nos divide mucho más, sino también porque está excluyendo a sus propios votantes y nos está diciendo a la gran mayoría de los ciudadanos que somos, perdón por la expresión, pero que somos unos estúpidos, incapaces de tomar una decisión de nuestro voto, que es nuestro derecho, porque somos seres maleables, adoctrinables y
tan tontos que no sabemos hacer un juicio. Y estos tontos son los que votaron masivamente por el presidente, por Claudia Sheinbaum, por Cárdenas. Entonces, yo sí creo que es una tristeza que deje de ver nuestro presidente, porque lo único que ve es a Cuadri, a Margarita Zavala, a estos personajes, y a partir de ellos quiere construir toda esta retórica de la división, y va en contra completamente de lo que tendría que ser una cuarta transformación o quinta, la transformación que tú quieras. Para tener un mejor país necesitas un país de gente que produzca y que pueda sentirse orgulloso y vivir bien de su trabajo, no lo que siempre nos ha ocurrido, donde la gente trabaja mucho y le dan muy poco. Entonces, sí es son frases muy desafortunadas, y ojalá y modifique el discurso, pero también ya sabemos que el presidente, una vez que se enjinca con algo, pues a ver, sácalo. Sí, bien, sácalo. Carolina. Habrá un psiquiatra de la nación, deberíamos de crear. Secretaría. La Secretaría del Diván Nacional. Exacto, el ombudsman psiquiátrico de la nación que nos ayude a así nos va a ir aquí en el chat y en todo esto, Carolina, pero bueno, muy bien. Carolina, gracias. Elisa, sobre la consulta, que faltan 40 días, ya faltan 40 días, va a ser el 1 de agosto, falta lo que queda de este mes, 30 días del próximo mes de julio, y ya está encima. ¿Cómo ves todo el desarrollo y la propuesta de esa consulta, Elisa Alanís? Pues más bla, 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 más carnita para la propaganda, para el discurso, nos va a costar muchísimo. Una consulta que no es una consulta para enjuiciar a los expresidentes, y que además cuya respuesta es obvia, ¿no? En donde pues todo el mundo dirá que sí, que será muy importante. Es más, no recuerdo cómo quedó fraseada ahí la pregunta, pero pues ahí la Corte quiso quedar bien con el presidente, y entonces, para no decirle que no, pues sí vas a hacer tu consulta, pero realmente no es tu consulta, porque es otra pregunta, y es una pregunta realmente tan abierta que, pues, en vez de preguntar, tendríamos que estar tomando acciones en contra de la impunidad y en contra de la corrupción que hay en el país. Pero bueno, esto va a servir para que entonces toda la retórica de los propagandistas de la 4T digan que se va a enjuiciar a los expresidentes. Eso sí, excluyendo a Echeverría, porque desde un principio Andrés Manuel no incluye a uno que sigue vivito y coleando. Pues lo vimos ahí vacunándose, Julio, y ahora el 10 de junio fueron a su casa también a gritar consignas de lo que va a ser inevitable, que es el juicio de la historia en contra de Luis Echeverría, aunque el presidente López Obrador no quiera tocarlo ni con el pétalo de una consulta que no es, porque en el discurso van a seguir diciendo que es la consulta para enjuiciar a expresidentes, lo cual pues es falso. Gracias, y nos va a costar, nada más, eso sí, ese chistecito nos va a costar de sus impuestos un dineral, y les digo, la respuesta pues sería obvia. Sí queremos que se haga justicia, sí queremos que se investiguen, y sí queremos que deje de haber esta impunidad y este manejo oscuro de la procuración e impartición de justicia en nuestro país. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, después de Carolina seguí con Elisa para recuperar el orden original que así estábamos, y antes de que se le vuelva a ir la energía eléctrica. Así es que, Adriana, ¿qué opinas? Antes de que se me caiga el sistema, Julio, antes de que se me caiga el sistema. El sistema eléctrico, nada más. Adriana, sobre este tema de la consulta respecto a actores políticos del pasado, ¿qué opinas, Adriana? Fíjate, bueno, la palabra que estaba yo creo que buscando Elisa era esclarecer, porque está en la pregunta el esclarecer, como ¿eso qué? ¿No? O sea, es totalmente ambiguo, no manda, creo que a ninguna dirección, y esa es la parte que es decepcionante de un ejercicio que pues uno pensaría que va a tener una conclusión importante, judicial o penal.
Me parece que es un gran acto propagandístico que puede ser positivo en la medida en la que puede impulsar que la sociedad sea más proactiva respecto a sus representantes y pues contemple el que la gente tenga, la sociedad tengamos la lupa en los personajes, en los funcionarios, en los presidentes. Yo creo que el que pueda la sociedad participar en un ejercicio de esta naturaleza es sin duda pues algo que puede consolidar a la democracia, pero en términos prácticos me parece que no va a haber una conclusión satisfactoria y que si lo tomamos en general como sociedad como una especie de aviso para los próximos gobernantes de que la gente está muy atenta a lo que está sucediendo, y también es poner un poco en la lupa pública qué fue lo que hicieron cada uno de esos presidentes, cuáles son las atrocidades y las corruptelas que cometieron cada uno de ellos. Si lo tomamos en esa medida, que puede ser un ejercicio, digamos, una especie de ejercicio didáctico, democrático, social, creo que puede ser positivo, pero yo creo que sí tenemos que estar muy conscientes que lo más probable es que no deriven absolutamente nada, en que pues además va a ser muy complicado lograr que 37 millones de personas puedan votar en ese sentido. O sea, se estaría requiriendo más de 7 millones de votos extras de lo que votaron a López Obrador en el 2018. Yo veo que estaría un poco complicado que eso se cumpla. Creo que sí sería interesante hacerlo porque es algo que no se había hecho, pero sí creo que es un gasto excesivo por un lado. Hay que recordar que además al INE no le aprobaron los recursos que él buscaba contemplar, por lo cual también se antoja que van a hacer un esfuerzo ahí pues medianito, poniendo a lo mejor un número muy limitado de casillas, etcétera. O sea, ellos no se recortaron el sueldo para ganar menos que el presidente, pero en estos casos, en estos ejercicios, se antoja que van a reducir al mínimo esa operación, porque pues no es algo que tampoco le preocupe o priorice el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, interesante como un ejercicio democrático, me parece que sí. No sé en términos del costo si valga la pena el desarrollar algo que nos va a lo mejor a muchos mexicanos a frustrar, que no tenga un final judicial o penal, ¿no? Bien, Adriana, gracias. Son las 2:56 p.m, ya estamos en la parte finalísima de este programa. Nada más para ilustrarnos sobre este tema, esclarecer, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene 5 significados. Uno es iluminar algo, ponerlo claro y luciente. 2, ennoblecer o ilustrar a alguien, hacerlo claro y famoso. 3, iluminar, ilustrar el entendimiento. 4, poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. 5, apuntar la luz y claridad del día, empezar a amanecer. Supongo que a lo que se refiere la pregunta es a la cuarta formulación, que es poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. Y ahí vamos. Y luego dilucidar, ¿qué quiere decir? Dilucidar quiere decir aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución. Así es que seguimos igual de enredados. Oye, Julio, habría que ver qué es lo que quieren dilucidar en lo que dice la pregunta, para que entonces nosotros votemos para ver qué pasa algún día de estos. Y no se enojen con nosotros, así dice la pregunta. Esa es la pregunta específica, no es culpa ni de esta malvada mesa, ni de este malvado conductor merolico de estos espacios. Es así dice la pregunta, y así está aprobada. Vamos a cerrar, si están de acuerdo. Carolina, ha cambiado en esa guerra cromática que tenemos respecto al COVID, del verde al amarillo, en fin. ¿Qué consideraciones hay? ¿Cómo ves que va evolucionando este tema del COVID? Si hay que tomar más precauciones, si ya estamos siendo felizmente vacunados en la mayoría. ¿Cómo ves las cosas? Por favor, Carolina. Pues mira, la ruta de vacunación
voy a hablar como chilanga que soy, y más porque fue justamente en la Ciudad de México donde se da pues este semáforo amarillo, es decir, la Federación nos dice échate un pasito para atrás y la Ciudad de México dice no, yo sigo para adelante. En términos de la vacunación, pues yo creo que ha sido ejemplar el caso de la Ciudad de México, y sí no es que sea una tristeza, quisiéramos que siguieran llegando muchas vacunas y que no se disminuyera el ritmo en el que se había estado vacunando el último mes, que se abarcó a las personas de 40 años y más en varias alcaldías. Yo lo logré, o sea que me siento muy felizmente vacunada. Por ese lado, ahí vamos, pero estamos hablando que 1 de cada 5 personas en la ciudad tiene una vacuna, y de pronto uno voltea a ver la ciudad y parece que ya estamos otra vez en la plenitud de nuestro pasado, que se sentía muy olvidado. Incluso pues estamos más relajados, vemos a las familias, nos encontramos con nuestros amigos. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, este fin de semana, de ir a un espectáculo maravilloso, Julio Baile, o sea, yo quería llorar de ilusión, y también quería llorar de baba, ¿verdad? Decía yo, ay, Dios mío, si aquí pasa algo ya todos nos fregamos, pero qué bonito es estar tan vivo, ¿no? Porque regresaron los espectáculos. Entonces, yo creo que en el caso de la Ciudad de México, ya van varias ocasiones en las que no existe una coincidencia entre lo que la Secretaría de Gatell dice que se debe de hacer y lo que la ciudad ha hecho. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se empezaba a hablar del uso obligatorio del cubrebocas, de que si se tenía que forzar eso en el metro o no, la Ciudad de México siempre fue como 5 pasos por delante de lo que quería la Secretaría de Salud, y se hablaba de un conflicto entre Claudia Sheinbaum y Gatell. Yo creo que la ciudad ha tenido el privilegio, ahí sí, de la cercanía y el respeto que le tiene el presidente a la jefa de gobierno, que ha permitido que ella pueda asumir la forma en la que se decide enfrentar el COVID en la Ciudad de México. Y hemos seguido calendarios distintos a los de la Secretaría de Salud, formas de prevenir distintas. Yo creo que ha sido la ciudad muy innovadora, no solamente en la forma en la que, por ejemplo, Sheinbaum pudo sacudirse. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero los primeros días de vacunación tenían a los empleados de la Nación, o ya se me olvida cómo se llaman. Siervos de la Nación. Siervos de la Nación, que se convierte en un obstáculo para la buena operación de la vacuna en lugares más grandes. Se empezó en escuelitas y demás, y la ciudad se pudo sacudir toda esa estructura de bienestar y decidió asumir la vacunación, y se logró y se hizo muy bien. Yo creo que por esta cercanía que tiene la jefa de gobierno y esta capacidad de distanciarse de la política de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar. Y ahorita estamos en un caso similar donde también ya, yo creo que el costo económico de encerrarnos, de cuarentenas, de echar para atrás en la reactivación económica, pues ha sido también muy dañino para cientos de personas que se quedaron en el desempleo, miles en realidad, y te das cuenta que encerrados y no encerrados, el COVID se contagia, agarra brotes, agarra rebrotes, y yo creo que esa es una realidad que se está viendo en el mundo, Julio, que las cuarentenas no han sido una estrategia para evitar la mortalidad frente a esta enfermedad. Entonces, pues yo siento que la ciudad está delineando su propia ruta, y siento que a la gente de la Ciudad de México, pues no nos ha ido, nos ha ido espantoso cuando ves las cifras de hospitalizados que tuvimos, los niveles de muerte que alcanzamos en diciembre, pero también ha estado siempre a la cabeza en lo que se debe de hacer respecto a una enfermedad en la que nadie sabía qué hacer al respecto, claro. ¿no? Bien, Carolina, gracias. Elisa, pues el mismo tema.
el semáforo cambiante, no sé si guerra política cromática, y pues las perspectivas, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos para adelante? ¿Salimos más o nos volvemos a encerrar? Elisa, por favor. Mira, Julio, yo creo que esto del semáforo fue una buena idea conceptual que acabó siendo una vacilada práctica, ¿no? Porque eso de que ya estamos en verde, sí, pero verde, como lo que se dice verde, no, porque tan verde que nosotros aquí en la Ciudad de México pues seguíamos con ciertas medidas que no ocuparíamos si hubiera semáforo verde en cualquier lugar, con lo que ello conlleva. Y tan es así que se empezaron a utilizar las tonalidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese naranja eterno, naranja, color morena, naranja, color naranja, movimientos ciudadanos. O sea, nos fuimos desplazando de naranjas y estirando la cromática. Y sucedió ahora también. ¿Qué es lo que pasó? Que en la federación dijeron, ya, vamos para atrás, pero la Ciudad de México dijo, no, es que realmente estábamos en verde, pero no tan verde. Y entonces no tomamos las medidas tan verdes que nos van a permitir ahorita que volvemos a retroceder, pues no hacer nada, porque realmente sí estábamos un poco ahí, ¿no? Eso fue lo que sucedió la semana pasada, Julio, cuando anunciaron esto, en la contradicción que se dio, porque en la mañana el gobierno de la Ciudad de México había dicho que permanecíamos, y ya en la tarde-noche el gobierno federal dijo que no, que la ciudad y otros estados iban para atrás. Entonces, pues así estamos, Julio, en esta cromática retórica de los gobiernos para tratar de librar políticamente la pandemia. Y por lo pronto yo diría, sigámonos cuidando, porque sí, pues todavía muchos no logramos la inmunidad, ya mero, ya estamos contando los días, y ahí sí nadie nos va a parar, inmunes. Pero sigámonos cuidando, porque hay muchos que todavía no, o los jóvenes, más jóvenes, los veinteañeros, que ni están embarazados, ni son maestros, ni tuvieron que regresar a clases, porque ya, pues todos ellos van a estar al final de esta larga espera, y yo creo que todos debemos de cuidarlos, y aquellos que tuvimos y hemos tenido la oportunidad de ya irnos vacunando poco a poco, pues cuidar a aquellos que todavía no, que están en la fila y que tendrán que esperar. Entonces, sigámonos protegiendo. Bien, muchas gracias, Elisa. Adriana Buentello, te toca cerrar esta mesa de las mosqueteras del lunes 21 de junio. Así es que, ¿cómo ves este tema del semáforo, sus cambios, sus implicaciones y qué hacer en el futuro inmediato? Adriana, por favor. Pues yo veo una lucha una lucha política en todos estos acontecimientos, porque no se ha dado de manera natural estos cambios. El viernes había anunciado Claudia Sheinbaum a las 11 de la mañana, más o menos, que es la conferencia en la que anuncia de qué color va a ser el semáforo la siguiente semana. Incluso había anunciado no solo que permanecía en verde, sino que se ampliaban los aforos en diferentes eventos. Yo veo aquí que, además de que algo que había dicho el propio López-Gatell era que las entidades eran las que también ponían los semáforos, bueno, independientemente de que hubiera cambiado esa dinámica y que fuera emitida directamente por la Secretaría de Salud Federal, que no me parece que fuera en sí mismo algo negativo, sino los cambios y la falta de comunicación. ¿Por qué no esperar una semana, hacerlo de manera, pues digamos, bien comunicada? O haber hablado, digamos, el jueves previo en la noche para organizar este cambio, y no que se da el cambio de este semáforo en horas, el mismo viernes, que creo que desconcertó, dio pie a muchas interpretaciones de si había sido el semáforo verde por el tema electoral. En fin, creo que esto le perjudica directamente a Claudia Sheinbaum. Yo veo que, por un lado, sí había habido una muy mala relación con el propio doctor Hugo López-Gatell, pero también, por ejemplo, el día de ayer, el fin de semana, creo que fue el sábado, en uno de los primeros ya eventos de Claudia Sheinbaum en esto de los recorridos por algunas de las obras, ella agradeció únicamente al presidente de la República y no a Marcelo Ebrard, que es el que ha
gestionado de manera directa y ampliamente el tema de las vacunas. Creo que en esa falta de mención de Marcelo Ebrard me parece que viene también parte de todo este tema y esta lucha que obviamente se incrementó de manera mucho más, podría decirse carnicera, mucho más intensa a partir de lo de la línea 12, de la tragedia de la línea 12 del metro. Así que no fue un anuncio en conjunto, fue un anuncio que me parece que se vio unilateral y de manera pues hasta grosera. Yo, por ejemplo, ayer me asomaba a las redes de Claudia Sheinbaum y no había hecho prácticamente mención del semáforo amarillo, y todavía en su Twitter, hoy lo cambió en la madrugada, pero ayer todavía en el perfil personal de Claudia Sheinbaum venía el semáforo verde, cuando ya había pasado por lo menos un día y medio que ya habían cambiado el semáforo. Así que yo veo más bien esto ya una lucha más política hacia el 2024 que un tema de la pandemia. Ahora le están dejando la responsabilidad a Claudia Sheinbaum de ver si cancela o no 40 por lo menos eventos que tiene ya en puerta, que son conciertos en la mayoría de ellos. Entonces, creo que esa es una responsabilidad económica que le están cargando en este momento, ¿no? Previo pues a todo pues esta lucha por la sucesión presidencial anticipada, como creo que vemos prácticamente en todos los sexenios, ¿no? Bueno, pues como dicen en el sureste mexicano, lo bueno de todo esto es lo peor que se va a poner. Así es que tendremos material suficiente para seguir platicando en próximas emisiones de esta Mesa de las Mosqueteras. Carolina Rocha, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, y felicidades otra vez ayer, Día del Padre. Muchas gracias, Carolina. Elisa Alanís, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, un saludo a todos y todas quienes nos ven, quienes nos siguen. Felicidades, sí, a los papás, ya un día después, y que sea una gran semana. Gracias. Adriana Buentello, gracias. Buenas tardes. Gracias, Elisa, Caro. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana a todos. Gracias, a las 3 y nos